Mira, esta historia comienza con don Esteban, un hombre solitario que vivía en las afueras de un pueblo montañoso, rodeado de neblina perpetua. Era un hombre de unos 60 años, de complexión delgada y mirada penetrante. Vivía en una casa de piedra antigua, heredada de sus abuelos, con ventanas estrechas y un portón de madera carcomida por el tiempo. Don Esteban era conocido en todo el pueblo como el prestamista. No era banquero ni usurero de profesión, pero desde hacía décadas se había dedicado a prestar dinero a los habitantes del pueblo. Pequeñas cantidades para emergencias, para comprar semillas, para pagar medicinas o para cubrir gastos de funerales. A diferencia de otros prestamistas, don Esteban no cobraba intereses exorbitantes. Sus tasas eran justas, casi caritativas. Muchos decían que lo hacía por bondad, otros murmuraban que lo hacía para tener control sobre la gente del pueblo. La verdad es que don Esteban llevaba un registro meticuloso de cada centavo prestado. En su casa guardaba un libro de contabilidad enorme, con tapas de cuero negro y páginas amarillentas. En ese libro anotaba cada préstamo con tinta roja, el nombre del deudor, la cantidad, la fecha y las condiciones de pago. Ese libro era su tesoro más preciado. Lo guardaba en un cofre de hierro junto a su cama, y cada noche, antes de dormir, lo revisaba página por página, murmurando los nombres de sus deudores como si rezara una letanía. Don Esteban no tenía familia, nunca se casó, nunca tuvo hijos. Su única compañía era su libro de cuentas y los recuerdos de décadas prestando dinero. Los vecinos lo respetaban, pero también le temían. Había algo en su mirada que incomodaba, algo en su forma de sonreír cuando alguien le pedía dinero prestado. «Claro que te presto, hijo», decía con voz suave pero firme. «Pero recuerda que una deuda es sagrada, más sagrada que cualquier promesa hecha en la iglesia. Una deuda se paga, en esta vida o en la otra». Esas palabras siempre dejaban un escalofrío en quienes las escuchaban, pero la necesidad era más fuerte que el miedo, y la gente seguía acudiendo a él. El pueblo entero le debía algo a don Esteban. Don Ramiro, el carpintero, le debía por la madera que compró para reparar su taller después del incendio. Doña Lucía, la partera, le debía por las medicinas que necesitó cuando su nieto enfermó de gravedad. El joven Tomás le debía por el dinero que pidió prestado para comprar el anillo de compromiso para su novia. Todos le debían, y todos sabían que don Esteban nunca olvidaba una deuda. Una tarde de octubre, cuando las hojas comenzaban a caer y el viento soplaba con fuerza entre las montañas, don Esteban salió a caminar por el pueblo como era su costumbre. Visitaba a sus deudores para recordarles amablemente sus compromisos. «Buenos días, don Ramiro». Solo pasaba a saludarlo y a recordarle que el próximo mes vence su pago. Decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa tarde visitó a varias personas. Todos lo recibían con cortesía forzada, prometiendo pagar en cuanto pudieran. Don Esteban asentía, anotaba algo en una pequeña libreta que siempre llevaba consigo y continuaba su recorrido. Al caer la noche, cuando regresaba a su casa por el camino solitario que atravesaba el bosque, algo sucedió. Nadie sabe exactamente qué fue. Algunos dicen que tropezó con una raíz y cayó golpeándose la cabeza contra una roca. Otros murmuran que algo en la oscuridad lo atacó, algo que había estado esperándolo durante años. Lo cierto es que la mañana siguiente, un campesino que pasaba por el camino encontró el cuerpo sin vida de don Esteban. Tenía los ojos abiertos, mirando fijamente hacia el cielo gris, y en su mano derecha aún sostenía su pequeña libreta de cuentas. La noticia
recorrió el pueblo rápidamente. Algunos se entristecieron genuinamente, recordando que don Esteban, a pesar de todo, había ayudado a muchos en momentos difíciles. Otros, sin embargo, sintieron un alivio secreto. Pobre don Esteban, decían en voz alta, pero en voz baja murmuraban, ahora ya no tendremos que pagarle. El funeral fue modesto. Como don Esteban no tenía familia, el alcalde del pueblo se encargó de los preparativos. Lo enterraron en el cementerio del pueblo, bajo un ciprés antiguo, con una lápida sencilla que solo decía su nombre y las fechas de nacimiento y muerte. Durante el entierro, el cielo se oscureció y comenzó a llover. Una lluvia fría y persistente que empapó a todos los asistentes. El padre Gonzalo, el sacerdote del pueblo, pronunció unas palabras sobre el perdón y la misericordia divina, pero su voz se perdía entre el sonido de la lluvia y los truenos distantes. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, don Ramiro, el carpintero, comentó en voz baja a su vecino, al menos se llevó sus secretos a la tumba. Y nuestras deudas, respondió el otro con una sonrisa nerviosa. Esa noche, después del funeral, varios de los deudores de don Esteban se reunieron en la cantina del pueblo. Bebieron para honrar su memoria, pero en realidad celebraban en secreto su liberación. ¿Creen que alguien sepa cuánto le debíamos?, preguntó Tomás, el joven que había pedido dinero para el anillo de compromiso. No creo, respondió don Ramiro. Don Esteban era muy reservado. Nunca le contaba a nadie los asuntos de sus deudores. Todo lo guardaba en ese libro negro que tenía. ¿Y dónde estará ese libro ahora?, preguntó doña Lucía con preocupación. Probablemente en su casa, dijo don Ramiro. Pero sin herederos, nadie tiene derecho a entrar ahí. Eventualmente, el alcalde mandará a revisar la propiedad, pero eso puede tomar meses. Todos asintieron, sintiendo que el tiempo jugaba a su favor. Si nadie encontraba el libro de cuentas, nadie podría reclamarles las deudas. Con el paso de las semanas, simplemente se olvidarían del asunto. Pero esa misma noche, cuando cada uno regresó a su casa, comenzaron a suceder cosas extrañas. Don Ramiro fue el primero en experimentarlo. Llegó a su casa pasada la medianoche, un poco mareado por el alcohol. Se acostó sin siquiera quitarse los zapatos y cayó en un sueño profundo. A las 3 de la madrugada despertó sobresaltado. Había escuchado un golpe en la puerta. 3 golpes secos, pausados, deliberados. Se levantó confundido y se acercó a la ventana. Afuera no había nadie, solo la calle vacía, iluminada por la luz pálida de la luna. Pensó que había sido su imaginación y volvió a la cama. Pero apenas cerró los ojos, escuchó de nuevo los 3 golpes, esta vez más fuertes, más insistentes. Con el corazón acelerado, don Ramiro encendió una vela y abrió la puerta. No había nadie, pero en el umbral, sobre el suelo de piedra, encontró algo que le heló la sangre. Una página arrancada de un libro, escrita con tinta roja. La levantó con manos temblorosas y leyó: Ramiro Contreras, deuda 3.000 pesos. Vencimiento 15 de noviembre. Firma del deudor. Era su firma. La reconoció inmediatamente. Era la página del libro de cuentas de don Esteban. Don Ramiro miró hacia la oscuridad de la calle, sintiendo que algo o alguien lo observaba desde las sombras. Cerró la puerta rápidamente y pasó el resto de la noche despierto, con la página entre sus manos, incapaz de explicar cómo había llegado hasta su puerta. A la mañana siguiente, doña Lucía también encontró algo extraño. Al despertar y dirigirse a la cocina para preparar el desayuno, vio que sobre la mesa había una página de libro. Su corazón dio un vuelco cuando se acercó y la reconoció. Lucía Mendoza. Deuda 1.500 pesos. Vencimiento 20 de noviembre.
Ella no había dejado esa página ahí. Estaba segura. La noche anterior había limpiado la mesa antes de irse a dormir. Además, todas las puertas y ventanas estaban cerradas con llave. ¿Cómo había entrado esa página a su casa? Con manos temblorosas, doña Lucía salió corriendo hacia la casa de don Ramiro. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba saber si ella era la única a quien le estaba pasando algo así. Cuando llegó, encontró a don Ramiro sentado en su porche, con ojeras profundas y la mirada perdida. En sus manos sostenía la página que había encontrado. «A usted también», dijo don Ramiro sin siquiera saludar, al ver la página en las manos de doña Lucía. Ella asintió, incapaz de hablar. Se sentó junto a él y ambos permanecieron en silencio, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que estaba sucediendo. Durante los siguientes días, todos los deudores de don Esteban recibieron su página. Algunos las encontraron bajo sus almohadas, otros en sus bolsillos, otros simplemente aparecían en lugares imposibles, dentro de cajones cerrados con llave, entre las páginas de Biblias que no habían sido abiertas en años, flotando en el agua de pozos profundos. El miedo se apoderó del pueblo. La gente comenzó a hablar en susurros sobre don Esteban, sobre su libro de cuentas, sobre las deudas que no habían sido pagadas. «Es su espíritu», decía la anciana Petra, conocida en el pueblo por sus conocimientos de lo sobrenatural. Don Esteban no puede descansar en paz porque tiene cuentas pendientes. Los muertos no olvidan lo que los vivos les deben. El padre Gonzalo intentó calmar a la población. Organizó una misa especial por el alma de don Esteban, pidiendo que encontrara paz y descanso eterno. Pero esa misma noche, después de la misa, sucedió algo que aterrorizó a todo el pueblo. Don Ramiro estaba en su taller, trabajando hasta tarde para terminar un encargo. Necesitaba el dinero desesperadamente, no solo para vivir, sino porque había decidido que pagaría su deuda con don Esteban, aunque éste ya no estuviera vivo. Pensaba llevar el dinero a la tumba del prestamista como una ofrenda, esperando que eso detuviera los fenómenos extraños. Estaba concentrado en su trabajo cuando escuchó pasos en el exterior del taller. Pasos lentos, pesados, que se acercaban a la puerta. Se detuvo, con el martillo en la mano, y esperó. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Hubo un silencio largo, tenso. Luego, la puerta comenzó a abrirse lentamente, aunque don Ramiro estaba seguro de haberla cerrado con llave. Lo que vio lo dejó paralizado de terror. En el umbral estaba don Esteban, o lo que quedaba de él. Su figura era translúcida, como hecha de niebla y sombras. Vestía la misma ropa con la que había sido enterrado, ahora manchada de tierra y humedad. Su rostro estaba pálido, con los ojos hundidos pero brillantes, fijos en don Ramiro. En sus manos sostenía el libro de cuentas. El libro negro con tapas de cuero que todos conocían. «Buenas noches, don Ramiro», dijo don Esteban con una voz que parecía venir de muy lejos, como un eco en un túnel profundo. «Vengo a recordarle que su pago vence en 3 días». Don Ramiro quiso gritar, quiso correr, pero su cuerpo no respondía. Solo podía mirar fijamente a la aparición frente a él. «Una deuda es sagrada, don Ramiro. Se lo dije cuando le presté el dinero, más sagrada que cualquier promesa. Y las deudas se pagan, en esta vida o en la otra». Don Esteban abrió el libro y pasó las páginas lentamente, con dedos que parecían hechos de humo. Encontró la página de don Ramiro y la señaló. 3.000 pesos, 3 días. No me haga volver a buscarlo. Y sin decir más, la figura se desvaneció, dejando solo un olor a tierra húmeda y el sonido de páginas de libros siendo cerradas. Don Ramiro cayó de rodillas, temblando. Cuando finalmente pudo moverse, salió corriendo del taller y fue directamente a la casa del padre Gonzalo.
Necesitaba ayuda. Necesitaba que alguien le dijera que no se estaba volviendo loco. El padre Gonzalo lo recibió con preocupación. Don Ramiro le contó todo lo que había visto, las palabras de don Esteban, la aparición en su taller. El sacerdote escuchó en silencio, con el rostro cada vez más grave. No eres el único, dijo finalmente el padre Gonzalo. Esta noche han venido 3 personas más con historias similares. Don Esteban se les ha aparecido a todos, recordándoles sus deudas. ¿Qué podemos hacer, padre?, preguntó don Ramiro desesperado. El sacerdote suspiró profundamente. Solo hay una solución. Deben pagar sus deudas. Es lo único que calmará su espíritu. ¿Pero a quién le pagamos? Don Esteban está muerto. No tiene herederos. Entonces, llévenlo a su tumba. Dejen el dinero ahí como ofrenda. O dónenlo a la iglesia en su nombre. Lo importante es que cumplan con su palabra, que honren la deuda que contrajeron. Durante los siguientes días, uno por uno, los deudores de don Esteban comenzaron a pagar. Algunos llevaban el dinero al cementerio y lo dejaban sobre su tumba. Otros lo donaban a la iglesia. Algunos, los más pobres, trabajaban día y noche para reunir aunque fuera una parte de lo que debían. Pero no todos estaban dispuestos a pagar. Tomás, el joven que había pedido dinero para el anillo de compromiso, se negó. Es ridículo, decía a quien quisiera escucharlo. Son solo supersticiones. Don Esteban está muerto y los muertos no cobran deudas. No voy a desperdiciar mi dinero en fantasías. Su novia, Elena, le suplicaba que pagara. Por favor, Tomás, todos están pagando. No quiero que te pase algo malo. Pero Tomás era terco. Se negaba a creer en apariciones y espíritus, hasta que una noche don Esteban fue a visitarlo. Tomás estaba solo en su casa. Elena había ido a visitar a su madre en el pueblo vecino. Él aprovechó para quedarse bebiendo, burlándose de los cobardes que habían pagado sus deudas a un muerto. A medianoche, cuando ya estaba por irse a dormir, escuchó que alguien tocaba la puerta. Abrió sin preocuparse, pensando que sería algún vecino. Don Esteban estaba ahí, con su figura espectral y su libro de cuentas. Buenas noches, Tomás. Tu deuda venció hace 2 días. Tomás retrocedió, el alcohol en su sistema haciendo que todo pareciera aún más irreal. No, no es posible. Tú estás muerto. Los muertos también tienen memoria, hijo. Y yo recuerdo muy bien cada peso que presté. 500 pesos me debes. 500 pesos que usaste para comprar un anillo, para hacer una promesa de amor. Y ahora no quieres cumplir la promesa que me hiciste a mí. Yo no tengo el dinero ahora, tartamudeó Tomás. Don Esteban cerró el libro lentamente. Entonces tendremos que hacer otros arreglos. La figura se acercó a Tomás, y éste sintió un frío penetrante, como si miles de agujas de hielo atravesaran su piel. Cayó al suelo, incapaz de moverse, mientras don Esteban se inclinaba sobre él. Una deuda se paga, Tomás, de una forma u otra. A la mañana siguiente, Elena regresó y encontró a Tomás en el suelo de la sala. Estaba vivo, pero había envejecido. Su cabello, que la noche anterior era negro y abundante, ahora estaba completamente blanco. Su rostro tenía arrugas profundas, como si hubiera envejecido 30 años en una sola noche. Tomás no podía hablar. Solo miraba al vacío con ojos aterrorizados, murmurando números una y otra vez. 500, 500, 500. Elena, desesperada, reunió el dinero. Vendió joyas, pidió prestado a su familia. Hizo todo lo posible
hasta conseguir los 500 pesos. Los llevó a la tumba de don Esteban y los dejó ahí, llorando y suplicando que dejara en paz a su prometido. Esa noche, Tomás recuperó la capacidad de hablar, pero nunca volvió a ser el mismo. El cabello blanco y las arrugas permanecieron, recordatorios permanentes de lo que sucede cuando no se honran las deudas. Después de ese incidente, nadie más se atrevió a no pagar. Incluso aquellos que no tenían el dinero completo llevaban lo que podían, prometiendo pagar el resto en cuanto fuera posible. El padre Gonzalo organizó una ceremonia especial. Todos los deudores que habían pagado se reunieron en el cementerio, frente a la tumba de don Esteban. El sacerdote bendijo la tumba y rezó por el descanso eterno del prestamista. Don Esteban, dijo el padre Gonzalo en voz alta, tus deudores han cumplido, han honrado sus compromisos contigo. Te pedimos ahora que encuentres paz, que dejes este mundo y descanses en el siguiente. Tu trabajo aquí ha terminado. Por un momento, todos sintieron una presencia. El viento sopló con fuerza, moviendo las hojas del ciprés bajo el cual estaba enterrado don Esteban. Y luego, una calma profunda descendió sobre el cementerio. Las apariciones cesaron. Las páginas del libro de cuentas dejaron de aparecer en lugares imposibles. El espíritu de don Esteban, finalmente satisfecho de que sus deudas habían sido honradas, encontró el descanso que buscaba. Pero la historia no terminó ahí. Meses después, cuando el alcalde finalmente ordenó revisar la casa de don Esteban para inventariar sus posesiones, encontraron algo perturbador. El libro de cuentas, el famoso libro negro con tapas de cuero, estaba sobre la mesa de la sala, abierto en la última página. Todas las deudas estaban marcadas como pagado con tinta roja. Pero lo más extraño era que las fechas de pago coincidían exactamente con los días en que cada deudor había llevado su dinero a la tumba o a la iglesia. Alguien o algo había estado llevando la cuenta hasta el final. El alcalde ordenó que el libro fuera quemado, pero el padre Gonzalo se opuso. No, dijo con firmeza, este libro debe ser preservado. Debe ser un recordatorio para todos nosotros y para las generaciones futuras. El libro fue guardado en la sacristía de la iglesia, en una vitrina de cristal, y hasta el día de hoy, los habitantes del pueblo lo miran con respeto y temor. Es un recordatorio de que las promesas deben cumplirse, de que las deudas son sagradas y de que algunos compromisos trascienden incluso la muerte. Los niños del pueblo crecen escuchando la historia de don Esteban, el prestamista que volvió del más allá para cobrar lo que le debían. Y cuando alguien pide dinero prestado, siempre recuerda las palabras que don Esteban solía decir. Una deuda es sagrada, más sagrada que cualquier promesa, y las deudas se pagan, en esta vida o en la otra. Desde entonces, en ese pueblo montañoso, rodeado de neblina, nadie deja una deuda sin pagar, porque todos saben que don Esteban, aunque descanse en su tumba bajo el ciprés antiguo, sigue vigilando, sigue recordando, sigue esperando. Y en las noches de octubre, cuando el viento sopla con fuerza y la niebla cubre las calles, algunos juran que pueden ver una figura translúcida caminando por el pueblo, con un libro negro bajo el brazo, revisando sus cuentas, asegurándose de que nadie olvide que las deudas siempre, siempre deben ser pagadas. ¿Qué parte de esta historia te pareció más escalofriante? ¿Te imaginas deber dinero a alguien que regresa del más allá para cobrarte? Déjame tu comentario y comparte si conoces alguna historia similar.